El versículo de memoria, que está en Éxodo 12, 26 y 27, dice así: Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. La 10ª plaga fue el clímax o punto culminante de la serie de plagas que ya habían caído sobre Egipto. Cuando Moisés se presentó por primera vez al rey de Egipto, la demanda de la liberación de Israel fue acompañada con una advertencia acerca de lo más terrible de todas las plagas, la 10ª. Moisés dijo entonces a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Éxodo 4, 22 y 23. Israel había sido honrado por Dios al ser escogido como depositario de su ley. Por ello, Dios le había dado a Israel la preeminencia entre las naciones, como la tenía el primogénito entre los demás hermanos. Sin embargo, este juicio tan severo que se mencionó en primer lugar había de ser el último en llegar, porque Dios es paciente y muy misericordioso. Cuida tiernamente de todos los seres creados a su imagen. Si la pérdida de sus cosechas, sus rebaños y manadas hubiera llevado a Egipto al arrepentimiento, los niños no habrían sido heridos, pero la nación había resistido tercamente al mandamiento divino y el golpe estaba a punto de caer. Cuando los hijos de los hebreos preguntaran en los años venideros acerca de la fiesta de la Pascua, habían de repetir a sus hijos la historia de la gran liberación. La palabra Pascua viene de Pesaj en hebreo, que significa pasar por encima, refiriéndose al juicio divino de destrucción que caería sobre los egipcios, pero pasaría por encima de los israelitas en virtud de la sangre del Cordero Pascual. El Señor declaró en Números 3:13: Mío es todo primogénito, desde el día que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Yo santifiqué a mí todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Después de la institución del culto en el tabernáculo, el Señor escogió a la tribu de Leví para la obra del santuario, en vez de los primogénitos de Israel. Dijo: me son a mí dados los levitas de entre los hijos de Israel. Helos tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Números 8:16. Sin embargo, todo el pueblo debía pagar, en reconocimiento de la gracia de Dios, un precio por el rescate del primogénito. Dios dio instrucciones precisas a su pueblo respecto de cómo enseñar a las siguientes generaciones acerca de él y de sus poderosos actos. Debían revivir la liberación de la esclavitud en Egipto, no solo con palabras, sino con hechos. El acontecimiento histórico debía convertirse en algo existencial y personal.
De esta manera, la historia sería revivida, la memoria refrescada y no se olvidaría lo ocurrido. Veamos ahora la primera parte, una plaga más, Éxodo 11, 1 al 10. Dios no había indicado previamente a Moisés el número preciso de plagas que se requerirían a fin de inducir a Faraón a que diera permiso para la partida del pueblo de Israel. Ahora le revela que esta será la última, pues os echará, dijo, de aquí del todo. Como primer punto, Dios instruyó a Moisés para que toda mujer y todo hombre pidieran alhajas a sus vecinos egipcios. Moisés era tenido por un gran varón por el pueblo egipcio, como dice Éxodo 11:3, y prácticamente toda la corte llegó a convencerse de que él tenía poder para destruir el país, Éxodo 17. Y después de haber perdido casi todas sus cosechas y gran parte de su ganado, la nación egipcia parecía contenta de que los israelitas se fueran del país y dieran gustosamente de sus alhajas de plata y oro. Posteriormente, Moisés se presentó ante Faraón por explícita orden divina, a pesar de que Faraón lo había amenazado con la muerte si se atrevía a volver a verlo. Moisés dijo que a la medianoche, no de ese mismo día, para darle tiempo para considerar la suerte que le aguardaba tanto a él como a su pueblo, yo saldré. El Señor mismo castigó a Egipto con la 10ª plaga. Ya no actuarían Moisés y Aarón como instrumentos de Dios en esta última plaga. Y morirá todo primogénito, tanto de los hombres como de los animales. En realidad, Dios no deseaba exterminar a los egipcios y a su ganado, sino solo convencerlos de que no sería más tolerada su oposición a los propósitos divinos para Israel. El mensaje de Moisés incluye la reacción del pueblo egipcio ante esta plaga. Habrá un gran clamor. Las pinturas de los antiguos funerales egipcios presentan a mujeres que plañen los cabellos desgreñados y los brazos en alto, que expresan su dolor con gestos y palabras. También solían desnudarse y golpearse el pecho en los funerales. Habiendo un amargo duelo en cada casa, el clamor de Egipto bien pudo ser como nunca se había oído antes. A todo esto, Israel no sufriría el más leve daño al paso que morirían muchos egipcios. Éxodo 11:8 dice que Moisés salió de la entrevista con el faraón muy enojado, lo cual contrasta con la paciencia más que humana que ya había manifestado antes en todos sus tratos con el rey. La ira del siervo de Dios en este caso era una evidencia para el empedernido rey de que concluiría su día de gracia y que la ira de Dios estaba por estallar sobre él. Tutmosis III, 1504 a 1450 a.C., era el faraón reinante y nombró a su hijo Amenhotep II, desde el 1450 al 1425 a.C., quien no era su primogénito, como corregente suyo, solo por un breve período. Es probable que Amenhotep II no estuviera presente en Egipto durante las 10 plagas, ya que estaba ocupado en una campaña militar lejos de Egipto.
Tras su regreso, recibiría la devastadora noticia de que su padre había muerto en el Mar Rojo mientras perseguía a los israelitas, Éxodo 14:28, y que su hermano, el primogénito del faraón, había muerto durante la 10ª plaga, Mateo 12:29. Faraón había muerto durante la plaga. Perdón, el faraón fue claramente advertido, pero desafió tanto la amonestación divina como las repetidas súplicas de Moisés para que se sometiera a la petición de Dios a fin de evitar la calamidad. El faraón se negó obstinadamente a obedecer a Dios y su testarudez provocó una devastación sin precedentes para los egipcios. El segundo punto es la Pascua, Éxodo 12, 1 al 20. Dios dio instrucciones precisas a Moisés y a Aarón antes de la salida de Egipto que tenían que ver con la celebración de una cena especial en esa noche antes que pasara el ángel de la muerte en Egipto, que se llamó la Pascua. La atención se centra en adorar al Señor que los iba a redimir, pasando por alto o por encima de los hogares israelitas. Muchos no entienden el verdadero significado y propósito de los sacrificios ofrecidos a Dios, y tampoco lo entendían en ese tiempo. Había una gran diferencia entre los sacrificios paganos ofrecidos en templos o en domicilios particulares a los ídolos y las ofrendas al Dios vivo. Detrás de todos los sacrificios paganos subyacía la idea de que eran alimento para los dioses, que dependían de ellos para su sustento. En contraste, el Dios viviente provee alimento a todos, por tanto, Él no necesita ser alimentado o sostenido con sacrificios. No eran alimento para el Dios del cielo. Además, había un motivo subyacente en los sacrificios paganos, que eran considerados como un medio de influir en los dioses, de aplacar su ira y de recibir su favor, apaciguarlos, obtener su bendición y evitar que les hicieran daño. A diferencia de ellos, los sacrificios ordenados por Dios eran el medio y la provisión del Señor para que sus criaturas humanas se acercaran a Él. Dios condescendía con nosotros y nos proporciona la reconciliación y la salvación. Cuando los creyentes presentan su ofrenda a Dios, no lo hacen para manipularlo, sino como una expresión de gratitud por el sacrificio de Jesús, a quien señalan todos los sacrificios. En consecuencia, aceptan a Cristo como su Salvador, el único que puede perdonar sus pecados, salvarlos y bendecirlos. La Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo había de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El cordero del sacrificio pascual representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros, dice Pablo en 1 Corintios 5:7. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto, había que rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de Cristo deben aplicarse al alma. No solo Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de la virtud del sacrificio expiatorio. El hisopo, que servía para rociar la sangre en los dinteles, era un símbolo de purificación.
El cordero había de prepararse entero, sin quebrar ninguno de sus huesos. De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse del Cordero de Dios que iba a morir por nosotros. Éxodo 12:46, Juan 19:36. En esa forma también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo. La carne debía comerse. Para alcanzar el perdón de nuestro pecado, no basta que creamos en Cristo. Por medio de su palabra debemos recibir constantemente su fuerza y su alimento espiritual. Cristo mismo dijo: si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y para explicar lo que quería decir, agregó: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 53, 54 y 63. El cordero debía comerse con hierbas amargas, como un recordativo de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. Cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con el corazón contrito por causa de nuestros pecados. El uso del pan sin levadura también es significativo y simbolizaba al pecado. Pablo dice a la iglesia de Corinto: limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Los ázimos son los panes sin levadura. Primera de Corintios 5, 7 y 8. Los israelitas debían reunirse con sus familias, separados de los egipcios, y poner la señal de la sangre sobre sus casas. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron para celebrar la Pascua, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, o hubieran salido de sus casas en esa noche, no habrían estado seguros, habrían perdido sus primogénitos por obra del destructor. Mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. El hombre ha de salvarse por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por medio de sus obras. Los israelitas obedecieron las instrucciones que Dios había dado. Las familias estaban reunidas, el cordero pascual muerto, la carne asada, el pan sin levadura y las hierbas amargas preparadas. El padre y sacerdote de la casa roció con sangre los postes de la puerta. Con premura y en silencio se comió el cordero pascual. Con reverente temor el pueblo oró y aguardó. El corazón de todo primogénito, desde el hombre más fuerte hasta el niño, tembló con indescriptible miedo. Los padres y las madres estrechaban en sus brazos a sus queridos primogénitos al pensar en el espantoso golpe que caería aquella noche. Pero a ningún hogar de Israel llegó el ángel exterminador. La señal de la sangre, garantía de la protección del Salvador, estaba sobre sus puertas y el exterminador no entró. A la medianoche hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre el trono,
hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de animales yacían muertos. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y trémulos, estaban aterrados. El orgullo al rey que una vez, el orgullo del rey que una vez osara levantarse contra el cielo, estaba humillado hasta el polvo. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vacas, e idos y bendecidme también a mí. Le suplicaban a los israelitas que se fueran de Egipto, porque decían: todos somos muertos. Sus dioses habían demostrado ser absolutamente incapaces de salvarlos. Isis, una diosa protectora de los niños, Eket, una diosa que asistía a las mujeres durante el parto, y Min, un dios de la reproducción, ninguno de ellos pudo hacer nada ante el ángel exterminador. Conclusión: Moisés les dijo a los israelitas: y cuando hayan entrado en la tierra que el Señor les dará, como lo he prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, respondan: es la víctima de la Pascua, en honor al Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo 12, 25 al 27. Este modelo es la norma de acuerdo con la cual debemos instruir hoy a nuestros hijos y nietos. Este modelo ha sido dado para que lo imitemos. Una generación exaltará tus obras ante la otra y anunciará tus portentos, dice el Salmo 145:4. La historia de la redención y liberación debe ser repetida y aprendida por cada nueva generación. Basta que una generación descuide esta tarea para que sus hijos y sus familiares pierdan el conocimiento de Dios. Entonces, la comprensión de sus enseñanzas disminuirá drásticamente y la búsqueda de una vida piadosa estaría en peligro.